Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Valeria Vega Mendías, soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración y el día de hoy vamos a hablar del inicio de la Guerra de Independencia. Vamos a empezar con la independencia de México. Bueno, el periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empezó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores. Esto termina hasta el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento, que fue un movimiento armado y social, era pues el de liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de un virreinato. Ok, para poder entender un poquito mejor lo que fue la Guerra de Independencia, vamos a tener etapas. De acuerdo con los especialistas, el estudio del desarrollo histórico de este importante movimiento revolucionario se puede entender mejor en 4 momentos o etapas más trascendentales. Bueno, como primera etapa abarca desde lo que fue el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla del Puente de Calderón en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano en mano, como podemos ver en la imagen, bueno, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan en alrededor de 100.000 hombres. Entre estos 100.000 hombres encontrábamos criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, andaban más o menos entre los 50.000. En la segunda etapa, bueno, en este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. Él va desde principios de 1811 hasta la toma de Fuerte de San Diego en Acapulco. Esto data en agosto del 1813. Y durante todo este tiempo los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en lo que ahora se conoce como Cuautla, Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur en Acapulco y Chilpancingo en Guerrero, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. Y bueno, en la tercera etapa, aquí nos caracterizamos por un gran desorden. Cuando muere el siervo de la nación, fue fusilado en Ecatepec, en el Estado de México, se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas pues aprovechan esta situación. Tenían al mando al temible general Félix María Calleja y logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y pues ya técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas como las que comandaba Vicente Guerrero, que eso era más en el sur, siguieron en pie de lucha y este periodo acababa en febrero de 1821 con la firma del trascendental Plan de Iguala. Como cuarta etapa tenemos que esta va a transcurrir del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante al mando del exrealista Agustín de Iturbide entra triunfal, junto con Vicente Guerrero, a la Ciudad de México. El contingente compuesto por los soldados del general Iturbide, que ya pues se habían convertido, y los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero, en el centro histórico de Ciudad de México, hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo, y con este paisaje terminó formalmente pues
la lucha de la independencia de México. Existieron varios factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Bueno, aquí los tenemos. Factores nacionales, tenemos el descontento de la población, también tenemos la cohesión en una identidad propia, la organización de la clase criolla, porque hay que recordar que ellos pues se sentían como rechazados, la reflexión en torno a la Revolución Francesa y las ideas ilustradas. Ellos se inspiraron en todo este movimiento, inclusive los españoles no querían que los mexicanos se enteraran de esto porque pues podían como agarrar ideas, y una desigualdad económica que era muy evidente en esos tiempos. Como factores internacionales tenemos la invasión napoleónica a España y reflexiones sobre la relación entre lo que era la colonia y la corona y las ideas francesas. Bueno, como lo comentábamos, fueron principalmente la desigualdad económica y social de los habitantes, y pues también que había una clasificación en castas que eran pues como despreciadas, eran explotadas, todo lo que eran pues los indios, lo que se conoce como los indios. Y bueno, también existía muchísimo despotismo, desprecio con el que pues los españoles veían a los criollos, como les digo, no los veían como sus iguales, y pues ellos querían también independizarse, querían tener poder político y querían tener una mayor libertad económica para poder seguir desarrollándose libremente todas sus actividades. Y un factor también muy importante era el de los indígenas y los esclavos, acerca de la pobreza, y esto dio pie pues a la destrucción de la cultura. Cuando hablamos de los factores internacionales, bueno, entre las causas que mencionamos pues era la influencia de todas las ideas francesas, ya que los criollos y demás dirigentes de la guerra de independencia pues recibieron muchas influencias de dicha tendencia teórica, principalmente a lo que se refiere los derechos fundamentales de cualquier hombre, y a criticar lo que era la monarquía, apoyar el sistema republicano de un gobierno, hacer la división de lo que mencionábamos antes, la iglesia con el Estado, y también el pensamiento de igualdad de todos ante la ley. Otro factor que también influyó muchísimo fue el idealismo de los insurgentes, fue las 13 colonias, la independencia de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos, que eso pasó en 1776, y esto hizo que los revolucionarios pues pensaran en cómo las 13 colonias habían podido emanciparse entonces de una de las potencias más grandes, que pues era Estados Unidos en esos tiempos, y que si ellos pues fueron capaces de hacerlo, también nosotros éramos capaces de liberarnos de España, que era entonces pues en esos tiempos una metrópoli decadente, y también pues se encontraba en crisis, así que todo esto hizo que tuvieran pues más puntos a su favor para poder levantarse en armas en contra del régimen monárquico. Ya por último, otro de los factores de los que podemos hablar un poquito fueron los ideales de la Revolución Francesa de 1789, porque este suceso significó el triunfo de la burguesía sobre la nobleza y el clero. Entonces, realizar una serie de reformas como lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre, la Constitución, la implantación de sistemas republicanos, pues llegó a los insurgentes mexicanos como para nuevas ideas, pensamientos, y pues sí, prácticamente fue esto. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de unos datos que debes de saber sobre la independencia de México. Uno de los datos es que el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia, a través de la cual se reconoció a México como imperio. En 1823, tras la caída del emperador Iturbide, se renueva el Acta de Independencia y México pasó de ser un imperio de 1821 a una república en 1823. Y bueno, los restos de los principales próceres de la independencia de México se encuentran en el interior de la Columna de la Independencia, también llamado Monumento de la Independencia
o coloquialmente el ángel o el ángel de la independencia. Solo hasta 1836, cuando ya habían pasado 15 años de haberse consumado la independencia de México, es cuando España reconoce que México pues estaba independiente, y también reconoció luego que la reina María Cristina renunciara a sus bienes. La famosa campana de la independencia fue trasladada en 1896 desde Guanajuato al Palacio Nacional en Ciudad de México. Este se encuentra en las inmediaciones del Zócalo, que es la segunda plaza pues más importante del mundo. Y por último, a pesar de que la guerra de independencia, como vimos en toda la presentación, se inició el 16 de septiembre de 1810, la celebración del Día de la Independencia de México se hace el día 15.